Antes de comenzar este episodio, quiero agradecer a mi amigo Dekar del podcast Dekmet, un gran usuario de la red social Signal, y que gracias a él yo descubrí, y además gracias a él he descubierto esto que te voy a contar, y lo que quiero es ser justo y agradecer a Dekar del podcast Dekmet, como ya he dicho, pues el haber podido llegar a esta información y poder ahora compartirla contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Así que gracias, eskerrik asko, Dekar, y vuelvo a repetir, desde aquí os invito a que sigáis el podcast Dekmet, un podcast impresionante para todos aquellos que queráis seguir salvaguardando vuestra libertad, vuestros derechos y, por supuesto, vuestra manera de vivir y de ser. Un día, un hermano de alma me dijo: «Eres un guerrero». Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. Muy buenas, ¿qué tal? Una emisión más de Restañando el Alma, una oportunidad más para encontrarnos, para compartir, y en esta ocasión, mira que a mí la actualidad, las noticias y todo este conglomerado de sensaciones y emociones que uno siente según va escuchando las diferentes noticias, proclamas, etcétera, mira que a mí me gusta, pero últimamente me estoy desanimando mucho con esto de tratar la actualidad, que se llama. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque lo que viene hoy, lo que vamos a tratar hoy, es algo para mí muy peligroso, muy importante que todos y todas sepamos de qué va y sepamos lo que nos estamos jugando, y desde luego que espero que este episodio de hoy no deje indiferente a nadie, y menos a ti. Durante muchos años
Yo diría que desde que nací, siempre ha habido gente, o entendidos, o expertos, que han anunciado el fin del mundo. Yo estoy convencido que tú también los has escuchado, tú también has experimentado lo que uno siente, sobre todo cuando tiene pocos años y alguien te dice que el mundo se acaba. Es una sensación extraña. Lo viví en el 2000, con aquel cambio de milenio en el que muchos decían que el mundo se terminaba. Lo viví en aquella trágica explosión de las Torres Gemelas. Creo que es la vez en la que más cerca hemos estado, o por lo menos me he sentido, de un fin del mundo de verdad. Lo viví también en el 2012 con los mayas, etc. Y lo he vivido en muchas ocasiones. Muchas ocasiones en las que el fin del mundo era siempre un fin del mundo catastrófico. Un final de un momento a otro en el que una gran desgracia terminaría con la vida del planeta. Ahora, Juan José Benítez, a quien ya sabes que yo admiro muchísimo y que confío mucho en lo que dice, nos habla de ese meteorito que, digo yo, que parece ser que llegaría en agosto del 2027 y que acabaría con una gran parte de la humanidad en los primeros días tras su trágica explosión. Pero este aquí que estoy comenzando a vislumbrar un fin del mundo muy diferente al que todos nos han hablado, un fin del mundo más civilino, más cercano, menos explosivo y sobre todo mucho más silencioso y oculto. Y es que de un tiempo a esta parte empieza a haber movimientos extraños, diferentes, que hacen que mi estado de alerta esté muy al rojo vivo, al máximo. A continuación, voy a leeros una carta que la presidenta de la Fundación Signal publicó el 3 de octubre de este 2025. Signal es una red social minimalista, creo que ya te he comentado en más de una ocasión porque yo uso Signal, en el que no hay mucha gente metida, o por lo menos yo no encuentro las mareas de usuarios de otras redes que de repente encuentras a toda la gente que tienes en Facebook, en Instagram, te los encuentras en TikTok, te los encuentras en X. Pues en Signal no pasa eso. Pero realmente Signal es una red muy interesante, porque guarda y protege mucho la privacidad de los usuarios en cuanto a lo que hablas, lo que envías o lo que recibes. La mujer en cuestión se llama Meredith Whittaker y es la presidenta de la Fundación Signal. Lo que esta mujer pone en esta carta, que yo ahora mismo te voy a leer, es una especie de aviso, una llamada de atención e incluso un grito de socorro ante la hipocresía, la miseria y la mentira de un Estado europeo que cada vez más se está convirtiendo en lo mismo contra lo que decía luchar en el pasado. Ahora mismo voy a leerte la carta que ella ha compartido y que, aunque es un poco extensa, creo que es importante que lo leamos entera porque creo que da una imagen bastante real de lo que nos estamos jugando, a lo que nos estamos enfrentando y lo que en breve será parte de nuestra realidad. Así que espero, lo voy a leer desde el móvil, o sea que no sé cómo me saldrá, pero ya te digo que más allá de que me salga bien o de que esté perfectamente leída, creo que es más importante lo que quiere decir, lo que quiere compartir y el aviso que nos da a todos que deberíamos de tenerlo muy claro, porque si no, nuestro mundo, tal cual lo conocemos, se acaba. Para un futuro con privacidad, no con vigilancia masiva, Alemania debe mantenerse firmemente en contra del escaneo del lado del cliente en la propuesta de control de chats. 3 de octubre de 2025. Y dice Meredith: nos alarma saber, por los informes, que Alemania está a punto de dar un giro catastrófico
revirtiendo su postura de larga data y su oposición de principios a la propuesta de control de chats de la Unión Europea. En un sentido muy real, esto podría significar el fin del derecho a la privacidad en Europa. Alemania ha sido durante mucho tiempo un país defensor de la privacidad, basándose en su propia historia y en su propia experiencia por los terribles daños que puede facilitar la vigilancia masiva a todo el mundo, con lo cual Alemania ha defendido firmemente este derecho para toda Europa. Ceder ahora, en un momento de gran incertidumbre geopolítica, donde la ciberseguridad de nuestras infraestructuras básicas es más importante que nunca, sería un error estratégico incomprensible y una traición fundamental al compromiso de Europa de aprender de la historia. Qué interesante este trozo, ¿eh? Bajo el pretexto de proteger a los niños, las últimas propuestas de control de chats exigirían al loro el escaneo masivo de cada mensaje, cada foto y cada vídeo en el dispositivo de una persona, evaluándolos mediante una base de datos o modelo de inteligencia artificial impuesto por el gobierno para determinar si son permisibles o no. Esta es una idea aterradora por muchas razones. En primer lugar, el consenso técnico es claro. Escanear cada mensaje, ya sea antes, durante o después de ser cifrado, niega el principio mismo del cifrado de extremo a extremo. En lugar de tener que romper el protocolo de cifrado de Signal, los hackers y los estados hostiles solo necesitarían aprovechar el acceso otorgado al sistema de escaneo. Esta amenaza es tan grave que incluso las agencias de inteligencia coinciden en que sería catastrófico para la seguridad nacional. Las agencias de inteligencia. Estas propuestas ignoran la importancia estratégica de las comunicaciones privadas y el consenso técnico de larga data de que no se puede crear una puerta trasera que solo permita el acceso a los, entre comillas, buenos. Lo que proponen es, en efecto, una vigilancia masiva libre de restricciones, abriendo las comunicaciones íntimas y confidenciales de todos, ya sean funcionarios gubernamentales, periodistas o activistas. Para toda Europa, en términos de soberanía tecnológica, esto es una decisión cibernáutica absurda en múltiples frentes. Para Signal, y ahora habla de la propia red social, el control de chats también representa una amenaza existencial. Hacemos una cosa, una sola cosa, y la hacemos muy bien. Ofrecemos la plataforma de comunicaciones privada más grande del mundo. Sabemos que el cifrado o funciona para todos o no funciona para nadie. Una puerta trasera en una parte de la red es una puerta trasera en toda la red. No comprometeremos la integridad de nuestro servicio, ni pondremos en peligro la seguridad de las personas que dependen de nosotros en todo el mundo, a menudo donde las comunicaciones privadas significan la diferencia entre la vida y la muerte. Si tuviéramos que elegir entre construir una máquina de vigilancia dentro de Signal o abandonar el mercado, abandonaríamos el mercado de inmediato. No es una decisión que tomaríamos a la ligera, y nuestro gran objetivo es no tener que enfrentarnos a ello. Pero si el control de chats se aplicara en nuestra contra, es probable que ese fuera el resultado. La buena noticia, y es que hay buena noticia, aunque yo tengo mis dudas de que nos sirva de algo. Continúa Meredith. La buena noticia es que aún hay tiempo para detener esto. El gobierno alemán, y en particular el Ministerio de Justicia, deben mantenerse firmes. Una buena toma de decisiones en Alemania podría marcar la diferencia entre un futuro en el que el derecho humano a la comunicación privada exista en Europa o uno en el que la libertad económica, social y política de Europa se vea amenazada por la vigilancia masiva del control de chats. Instamos a Alemania a ser sabia y a mantenerse firme en sus principios. No podemos permitir que la historia se repita, esta vez
con bases de datos más grandes y datos mucho más sensibles. Meredith Whittaker, presidenta de la Fundación Signal o Signal Foundation. Esto es lo que te quería leer. Yo soy usuario de Signal. Me acuerdo que aquel día del gran apagón, Signal me sirvió, fue lo mejor que tenía porque todas las demás redes sociales estaban caídas y en Signal, como hay pocos usuarios, yo me iba enterando de que eso era un apagón, de cuántas horas llevábamos, de que ya se iba a dar la luz. Es decir, tenía conocimiento completo de cuál era el estado del país a nivel del apagón gracias a Signal. Yo, después de leer esto, realmente esto es el fin de la privacidad. Pero no la privacidad de Apple, ni la privacidad de Samsung. No, esta es la privacidad de verdad. La de que tú envías un mensaje, quieres contactar con alguien, le mandas algo que no lo tiene por qué leer nadie. Y directamente, alguien, quien sea, el que le dé la gana, sabe lo que tú estás diciendo, a quién se lo estás diciendo, cuándo lo estás mandando y qué estás diciendo. Y yo ahí, me asusta. Porque ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos? Porque esto que te estoy contando yo ahora, estos son muchos derechos que ahora mismo tenemos, que yo no sé, porque no sé lo que hacen los servicios de seguridad, no sé lo que hacen los hackers, no sé si realmente disfruto de esos derechos, pero en teoría son míos. Yo estoy dispuesto a renunciar a todos esos derechos, la privacidad, la intimidad, el poder contar lo que yo quiera, lo que me dé la gana a cualquier persona. Imagina un mundo donde cada mensaje que envías, cada foto que compartes, cada vídeo que grabas y envías también, es analizado, juzgado y casi te diría que potencialmente censurado por un algoritmo. Ya ni siquiera es una persona, un algoritmo. Un mundo donde la privacidad quede ser en un recuerdo lejano. Y la vigilancia a todos es la norma. Ese futuro distópico está a la vuelta de la esquina. Y Alemania, un país que siempre ha defendido la privacidad, está a punto de abrirle la puerta de par en par y por lo tanto de abrirle también la puerta a que entre de par en par en nuestro salón, en nuestra cocina o allá donde estemos. Hay una cosa de todo esto que me llama la atención. La excusa para hacer todo esto es que, así podrán saber si alguien está haciendo chantaje a niños, si alguien está compartiendo pornografía infantil, si alguien está llevando a cabo abuso de menores. Y yo me pregunto, ¿por qué a los niños? ¿Por qué vas a dar este salto para proteger a los niños? Si ese abuso o esa pornografía la están haciendo con una chica o con un chico de 24 años, entonces no damos este paso. Este paso lo damos por los niños. Creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso lo voy a decir. No hay cosa que más asco me dé, no hay cosa que más odie que alguien que se aproveche o incluso que maltrate e incluso que asesine a un niño o una niña por el placer de hacerlo. Hay gente que le da placer tener sexo con niños, hay gente que le da placer ver sexo con niños, o hay gente que le da placer incluso matar niños. No hay cosa que más asco me dé. La gente que entrara por eso en la cárcel yo no la sacaría jamás, porque es un peligro público. Pero ¿por qué utilizas a los niños para llevar adelante esta locura de amputar derechos a los europeos? ¿Por qué los niños? Yo creo que es una excusa
perfecta, en la que nadie puede decir que no. Y si alguien se levanta en contra, le podemos tachar de pedófilo, de violador, de, no sé, de cualquier cosa que vaya en contra del mundo infantil. Pero que yo esté en contra de esto que quieren hacer no significa que yo esté a favor de la pedofilia, ni de la violación de niños, ni del tráfico de niños, tráfico sexual, abusos. Yo no estoy a favor de eso. Pero el no estar a favor de eso no puede conllevar el hecho de tener que soportar que te amputen tus derechos de poder comunicar, hablar, cantar o mostrar lo que tú quieras a otro adulto, si ese es tu deseo. El deseo de los dos, evidentemente, que aquí hay que hablar con pinzas. Si el deseo de los dos adultos es ese, y tú tienes los derechos para mandar cualquier archivo multimedia a esa otra persona, porque son tus vídeos, son tus historias, y no aparece ningún niño, no abusas, no violas, no asesinas. ¿Por qué me tienen que quitar el derecho de poder comunicarme con otra persona, siempre y cuando no entre en algo ilegal? Y la presunción de inocencia. Es decir, cuando yo mando un mensaje a otra persona, ¿me lo van a abrir y van a ver lo que hay dentro? ¿Por qué? ¿No tengo yo presunción de inocencia? ¿Qué van a hacer? Lo mismo que hace la SGAE con los ordenadores, los teléfonos y las televisiones. Que cada vez que te lo compras hay una cuota que pagas por si pirateas algo. ¿Pueden demostrar que yo he pirateado? ¿Tú puedes demostrar que yo he sacado fotos a niños para luego irlas enviando a la gente? ¿Yo no tengo presunción de inocencia? Si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me tienes que mirar? En algo que yo mando a mi pareja, a un amigo, a una amiga, a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. ¿Por qué? Eso no lo hacía ni Franco. Y vuelvo a repetir, me siento con mis derechos vulnerados porque yo soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario. Y si para saber si yo soy o no culpable tienes que registrarme cada mensaje que envío por el móvil, cada llamada que hago, entonces, cuando yo voy a un juez y me dicen que yo le he grabado a alguien y que eso es ilegal, ¿dónde queda entonces esto que quieren hacer? Ah, que es por los niños. Ah, por los niños lo que sea. Y te voy a decir una cosa. A mí me da vergüenza esto que quieren hacer. Y creo que no me extraña, no me asombra, no me quedo con la boca abierta porque ya sé quiénes nos mandan, ya sé cómo funciona el sistema, ya sé cuáles las claves para manejarme en este mundo. Pero aún así me da mucho asco que por poder, por control y por interés se nos trate como no se trataba ni siquiera a mi abuelo o a mi bisabuelo. Dicen que Europa es el país, por decirlo así, de la democracia, de la libertad, de Occidente, ¿no? De la idea occidental del mundo, cultura. ¿Dónde queda todo eso si nos dejamos hacer esto? Al final, Europa, como la OTAN, toda esta bronca, entre comillas, entre Estados Unidos y España, y en la que Estados Unidos se plantea echar a España de la OTAN, y hay algunos políticos españoles que evidentemente con mucho criterio dicen, bueno, pues échenos porque vamos a estar encantados. Pero bueno, ya te digo yo que no nos van a echar. Porque lo mismo que pasa en Europa,
también en la OTAN, se ha convertido en una especie de Vito Corleone, en el que parece que Vito Corleone hace un favor a la gente de su barrio y en realidad son las personas del barrio las que le hacen un favor a Vito Corleone, que lo convierten en poderoso, lo convierten en alguien que ya es alguien, nunca mejor dicho, gracias al apoyo, algunas veces apoyo porque se quiere y en otras ocasiones obligado de ese grupo de gente a don Vito Corleone. Pues en Europa pasa exactamente igual. Y es curioso porque yo he escuchado tantas y tantas veces a políticos europeos criticar a Corea del Norte, a China y países de esa índole, Irán, y los han criticado por muchas razones y además porque sus ciudadanos, su población, no es libre de elegir por internet las páginas que quieran, de poder navegar de un país a otro según les da la gana, y siempre se les ha criticado porque no son libres, no ofrecen libertad a la gente, no dan esa oportunidad, esa posibilidad para que la gente pueda informarse de donde quiera. Y resulta que eso que han criticado, que dicen que tienen a la población secuestrada, que no son libres, que además les espían, y además luego dicen, no, y cuando llegan aquí y traen móviles y traen dispositivos, tecnología a Europa y Estados Unidos, no se espían. ¿Qué es lo que quiere hacer Europa ahora si no es espiar? Pero no espiar a chinos, no espiar a coreanos, no espiar a iraníes. Quieren espiar a su propia gente. O sea, lo que tú le criticas a China, lo quieres hacer tú, porque en realidad no le criticas porque te parezca mal, porque te parezca ilegal. Le criticas porque bajo estas condiciones de derechos humanos en las que vivimos, tú no puedes hacer lo mismo. Y eso te repatea. Y en lugar de coger y decir a la población, yo quiero controlar, yo quiero saber qué hace cada uno, porque necesito, porque eso me da poder, en lugar de decir eso, te inventas la excusa de la pornografía infantil, de los abusos a menores, los utilizas de mala manera para terminar haciendo lo mismo que estás criticando a otros en tu propia casa. ¿Qué pasa, Europa? ¿Qué pasa, políticos europeos? ¿Qué pasa, Parlamento Europeo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me quieres espiar? ¿Por qué quieres saber a quién le hablo, qué le hablo y cómo le hablo? ¿O qué le envío? ¿O qué me envía? ¿Por qué durante tiempos has arengado a las masas con la privacidad, con que no uséis cualquier tecnología porque eso puede espiaros? La inteligencia artificial, no, hay muchas vertientes de la inteligencia artificial que no entran en Europa, porque es que eso rompe la legalidad europea. Y resulta que cuando a ti te viene bien y cuando tú lo necesitas, coges la legalidad europea, la tiras por el baño, le das a la bomba y generas otra legalidad europea. Y lo que hemos hablado de Samsung, de Apple, de Xiaomi, las cosas malas que tenían, resulta que tú terminas haciendo algo infinitamente peor que ellas. ¿Qué pasa, Europa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué necesitas hacer lo que criticas a los demás? ¿Por qué criticas a China, pero tú quieres hacer algo, yo creo que bastante peor que los chinos? Aquí hay una cosa que me supera. Cuando una persona viene de frente, sabes quién es, sabes sus cojeras, lo que hace mal o lo que tú interpretas que hace mal, y te enfrentas a ella, es incómodo. Porque sabes que te va a chillar, o que te va a gritar, o que te va a denunciar, o que te va a llevar al coche a la grúa. Cualquier cosa, tú te enfrentas y sabes que es para peor. Y es incómodo, es complicado, es difícil. Pero hay una cosa que yo no soporto en este mundo. Y es a la gente
que te da una imagen mucho más cómoda, mucho más apacible, mucho más sensible, empática, pero resulta que toda esa empatía, toda esa sensibilidad es de plástico. Claro, no tardas mucho en darte cuenta. Pasan una serie de condicionantes, vives una serie de experiencias en torno a esa persona y te vas dando cuenta, porque las mentiras siempre fluyen y siempre aparecen, salen a flote como las ballenas, tienen que respirar. Y si no tienes muy buena memoria o no haces mucho esfuerzo por entrar dentro de las condiciones de esa mentira que te van contando, pues claro, evidentemente eso se rompe, sale la mierda o sale la contaminación y termina contaminando todo y te das cuenta, por el olor, por las cosas, etcétera, 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 te das cuenta que todo era mentira. Pues yo eso no lo soporto. Porque a mí el incómodo, el difícil, me parece difícil, pero sé lo que hay. Y cuando yo me enfrente a él, sé lo que hay. Y sé lo que él me va a dar también. Y yo acepto o no acepto estar con esa persona. Pero cuando alguien me vende una burra, me vende una moto que no es, al principio estoy muy bien y me parece una persona extraordinaria y excelente. Pero cuando se le empiezan a ver las costuras, porque ha pasado algo, porque estamos compartiendo algo, y ves que lo que te dijo ayer no lo pone en práctica hoy, y eso, y las costuras empiezan a verse, y cada vez las costuras se abren más, y tú cada vez ves más al verdadero ser humano que hay dentro, apartándolo del ser humano que se muestra afuera, te decepcionas. Primero, porque te ha engañado. Segundo, porque te has creído el engaño. Y tercero, porque ha jugado con tu buen hacer, con esa parte tuya que es confiada y que además da lo mejor de uno mismo. Y todo eso genera una decepción dentro de ti que con el paso del tiempo no se va. Esas decepciones no desaparecen. Esas decepciones quedan ahí para siempre. Eso es lo que me está pasando a mí con Europa. Y seguro lo que nos va a pasar a muchos con Europa. Porque cada vez todo es más hipócrita, todo es más mentira, las costuras cada vez se ven más. Y cuando hace años se criticaba a China, a Irán, de que qué vergüenza de sistema, qué vergüenza de pseudodemocracia, qué vergüenza de libertades en aquel país, y después tú, con el paso del tiempo, tú que eres un dechado de virtudes, que eres un dechado de cultura, que eres un dechado de educación, de normas respetuosas con la privacidad y con la esencia humana, y terminas haciendo algo peor que ellos, la decepción que China, Irán o Corea del Norte me pueden generar no es nada, absolutamente nada, comparable con lo que la Unión Europea está generando en mí. Desde luego, la propuesta de control de chats de la Unión Europea, disfrazada de protección infantil, que a mí me parece asqueroso, es una trampa mortal para nuestros derechos humanos fundamentales. En plena línea de flotación, escanearán cada rincón de nuestra vida digital, desde nuestros mensajes más íntimos hasta nuestros recuerdos más preciados, Aquí cabe todo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a entregarles ese poder? ¿A renunciar a nuestra privacidad en nombre de una mal llamada seguridad? Alemania, con su historial de lucha contra la vigilancia masiva, está a punto de cometer un error, yo diría que imperdonable. Desde luego, desde que entró este nuevo canciller, todo ha cambiado en Alemania, absolutamente todo. Y me da mucha pena, porque si bien Alemania era el país que nos tenía a todos encarcelados en Europa, ahora es que incluso la propia Alemania se está corrompiendo dentro, no por fuera,
sino por dentro. Ceder ahora a toda esta vigilancia masiva en este momento de incertidumbre geopolítica sería una traición enorme a los valores que nos definen como sociedad europea. Sería olvidar las lecciones de la historia, los horrores de la opresión y la importancia de proteger nuestra libertad individual. Y pensemos por un momento en lo que está en juego. Démonos cuenta de lo que nos estamos jugando. No se trata solo de unos cuantos mensajes o fotos que vayamos a enviar, que seguramente tú y toda la gente que me está escuchando ahora, pues nadie está mandando cosas de las que se les pueda cargar ilegales. Pero es que no es eso. Ni se trata de que yo me queje porque no sé, tengo una rabieta o me pongo tonto o tenga algo que esconder. Se trata de nuestra capacidad de expresarnos libremente, de conectar con nuestros seres queridos sin miedo a ser vigilados y a ser juzgados, de construir un futuro donde nuestros derechos sean respetados, los nuestros y los que vienen por detrás. Si permitimos que esto suceda, si permitimos que este control tenga lugar, estaremos abriendo la puerta a un mundo donde la privacidad será un lujo y la vigilancia masiva será la ley. Un mundo donde nuestros hijos e hijas crecerán sin conocer la libertad que nosotros hemos bebido y experimentado por esfuerzo de los que pasaron delante nuestro. No podemos permitir que esto suceda. No podemos renunciar a nuestros derechos. No podemos traicionar a nuestra propia historia. Es hora de levantarnos, de alzar la voz y de exigir un futuro con privacidad, no con vigilancia masiva. Un futuro donde la libertad y la seguridad no sean conceptos opuestos, sino que sean la base de una sociedad justa y, por fin, espero, que verdaderamente democrática. Porque ¿qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué mundo? Este que tenemos, con todos los errores, con todos los fallos, pero todavía con esas cápsulas de libertad. O un mundo artificial donde ya nadie ni siquiera va a poder pensar en libertad. Porque al final, no nos engañemos, todo esto no es solamente por lo que estoy enviando. Es que en lo que estoy enviando está mi pensamiento, está mi manera de entender la vida, está mi raciocinio y mis emociones y mis sentimientos. Eso es lo que no quieren que hagamos en libertad. Siempre se decía, con Franco, lo físico estaba encadenado, pero lo emocional, lo que uno pensaba, lo que uno creía, estaba libre. Ahora, lo que quieren hacer es que ya que lo físico está encadenado, porque en cierto modo volvemos a estar encadenados físicamente, ahora a la sociedad, ahora a la economía, ahora al consumo, lo que quieren conseguir es que también nuestra parte emocional, nuestra alma, nuestra propia esencia esté encadenada. ¿Queremos eso? ¿Queremos legar un mundo absolutamente encarcelado a nuestros hijos? La respuesta a todo eso está en nuestras propias manos. Porque igual que hemos conseguido, de alguna manera, aunque sea de mentiras, me da igual, hemos conseguido parar el genocidio israelí en Gaza, porque nos hemos unido todos, porque les hemos dado con un canto en los dientes, con un plato en la cara, a todos estos, que lo único que convierten es humanidad en billetes. Ahora que les hemos parado, nos hemos demostrado a nosotros mismos que eso se puede conseguir, que eso se puede lograr, que eso se puede hacer. Nos tenemos que unir. Ese es el precio, la unidad. El despertar todos, como hemos despertado con Palestina, y enfrentarnos esta vez al gobierno europeo, que en realidad a quien te estás enfrentando es al gobierno norteamericano,
un gobierno norteamericano que esto no lo va a poner en Estados Unidos. Esto lo va a poner en Europa, porque necesita que Europa siga siendo, y válgaseme la expresión, la putita de Estados Unidos. Y para eso nos tiene que tener bien cogidos, de dicha sea la parte en la que te domina físicamente con solo apretar. Nos tienen pillados, pero ahora quieren apretar para que no nos movamos por si acaso. El camino ya lo conocemos. Empezó en la Vuelta a España. Así podemos lograr quitarnos esta lacra de encima. Todo esto empezó cuando el dueño de Telegram fue detenido en Francia. Bueno, esto empezó antes, cuando en España dijeron: vamos a coger Telegram y le vamos a meter cuchillos por todos los lados porque se está pirateando cosas en Telegram. Ese fue el principio. Y allí nos levantamos. Y eso les dio miedo. Dijeron: no, vamos a parar esto. Vamos a hacerlo de otra manera. Y entonces detuvieron a Pavel Durov, el dueño de Telegram. Le detuvieron. Y a los días lo sacaron. Al poco, infinidad de páginas que compartían archivos multimedia en Telegram han desaparecido. ¿Por qué? Porque Pavel Durov les ha abierto la puerta de atrás. Porque no quiere estar en la cárcel. Porque le habrían dicho que igual tendría que estar años. Porque cuando se quiere, la justicia se manipula. La justicia no existe. Se manipula cuando quiere, cuando hace falta. Y ahora viene una vuelta de tuerca más. Pero esto no va a acabar aquí, ¿eh? Cuando aceptemos esto y nadie se queje y todos lo tomemos como algo normal y natural, se dará otra vuelta de tuerca a otra cosa. Y luego a otra. Y o reventamos y despertamos y luchamos y nos enfrentamos ya. O cuando lo hagamos porque estamos ya muy quemados, no va a haber capacidad humana de poder solucionar nada. Porque estaremos ya bajo tierra a 2 kilómetros para abajo. Ahora es el momento. No dejemos que hagan esto. De verdad. Porque es que después la cosa va a ir mal. No vamos a poder vivir una vida de europeos en Europa. Como ya he dicho, cuando me hablaban del fin del mundo, siempre era catastrófico. Siempre era por guerras nucleares o incluso invasiones de extraterrestres. Extraterrestres malos, ¿eh? Pero a día de hoy yo sigo intuyendo y yo diría que incluso asistiendo a un final de nuestro mundo. Un final de un mundo a pasos agigantados. Y que ese final no viene por eventos extraordinarios ni conflictos mundiales. Ese final viene disfrazado de seguridad y golpeado, machacado. Vamos a darle la vuelta. Vamos a unirnos. Vamos a levantarnos y vamos a demostrarles que ahora tampoco nos vamos a dejar hacer lo que ellos quieran. Y es así, disfrazado. No va a ser un final del mundo conflictivo, en el que sepamos quiénes son los buenos y quiénes los malos. Aquí los malos se disfrazan de buenos y encima te hacen un favor, como la OTAN, como el Parlamento Europeo, te hacen un favor. Y encima lo están haciendo para defender a los niños. ¿Cómo te vas a levantar contra eso? Inmoral. Pues para eso estamos nosotros. Nos hemos unido ante una causa asquerosa, vil, villana. Pero ojo, llevo más de 12 años luchando para hacer entender a la gente que el dolor físico, la enfermedad física, es digna de alabanza, de ayuda, de apoyo, pero el dolor emocional, el dolor de alguien que va viviendo
su problema por dentro. Es tan difícil o más que cualquier dolor físico. Y ante el dolor emocional no nos levantamos, no ayudamos, no empatizamos, sino que muchas veces pensamos que se está quejando de vicio, que es que ve la vida de una manera equivocada. El dolor emocional, aquel o aquella que lo han vivido, es muy duro, es terrible. Y casi siempre se vive en absoluta soledad. Aquí no nos van a pegar un tiro, no nos van a meter en la cárcel, no nos van a prohibir el salir a la calle a partir de las 9 de la noche. Aquí lo que van a hacer es secuestrar nuestra propia esencia. Y cuando te secuestran tu propia esencia, eso que no se ve, que no se puede tocar, que no vas a verlo roto, que no sale con agujeros en una radiografía, aquí, cuando nos secuestren la esencia, estaremos muertos en vida. Dará igual cómo vivamos, lo que vivamos y hasta dónde lleguemos. Porque vuelvo a repetir, estaremos muertos en vida. Y habremos muerto bajo fuego, amigo. Firmado, el héroe que camina sentado.